Hablando de la periodicidad, un resultado relacionado con esto es el siguiente, que parece un resultado un poco extraño de acuerdo a lo que nosotros conocemos, pero bien es válido y vamos a ver aquí por qué y vamos a después a dar un ejemplo en donde esto se manifieste. Este es el resultado. La señal trigonométrica coseno de omega 0n, recordemos que en esta notación suponemos que n son enteros, números enteros solamente, y si n no es entero entonces no está definida la fórmula. Esta señal es periódica siempre que cuando dividas 2pi entre omega 0, que es el número que multiplica a la variable n, sea un número racional. ¿Ok? Entonces eso es algo raro porque esta condición no se pide a las señales trigonométrica coseno para cuando la variable está en tiempo continuo. Entonces esto es muy extraño, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver que esto es cierto. Y bueno, entonces debe de ser, para que sea periódica, esta división debe de ser un número racional. Y el periodo es el primer entero que es múltiplo de este número. Va a haber este número, si es racional, pues si agarramos múltiplos de esta fracción, pues va a haber, podría suceder que haya varios múltiplos que sean enteros, pero digamos que el primer múltiplo de este número racional que sea entero, ese va a ser el periodo. Vamos a tratar aquí de argumentar por qué esto es cierto y después vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Entonces comencemos de la siguiente manera. Supongamos que el coseno de omega 0n es periódico. Entonces lo que debería de suceder es la siguiente igualdad. El coseno de omega 0n debe de ser igual al coseno de omega 0 n más n0, en donde n0 es un número natural positivo. Si esto sucede, entonces la señal sería periódica. Entonces establecemos el coseno de una suma como coseno del primero, coseno del segundo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Entonces, como estamos suponiendo que esta ecuación es cierta, para que haya una igualdad, pues resulta ser que coseno de omega 0n está del lado izquierdo y también está del lado derecho, pero está acompañado de este número, que es una constante, porque omega 0 es una constante y n0 es precisamente el periodo, entonces es una constante. Esta constante, para que haya una igualdad, debería de ser un 1, si no, no habría una igualdad. De manera similar, esta fórmula, que es seno de omega 0 n, esto sí es una fórmula porque n minúscula es una variable en donde n puede ser cualquier número entero, multiplicada por esta constante, seno de omega 0 por n0 mayúscula, esto debería de no existir para que la igualdad sea cierta. ¿Cómo hago que esto no exista? Pues diciendo que esta constante sea 0, ¿no? Esas son las condiciones que necesito para decir que la igualdad respecto a la periodicidad se satisface. Entonces, necesitaría yo encontrar un n0 para saber cuánto vale el periodo que satisfaga estas dos ecuaciones simultáneamente. Entonces, esta primera ecuación que me dice que el coseno de un ángulo debe de ser 1. Para que esto suceda, pues el ángulo debe de ser un múltiplo par de pi. Si el ángulo no es un múltiplo par de pi, pues entonces el coseno me dará otro resultado, pero no me dará 1. Entonces pedimos eso. Entonces, k es un entero positivo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que n0 sea positivo. Estamos suponiendo que omega 0 es positivo. Entonces, k debe ser forzosamente positivo. ¿Ok? Entonces aquí nos quedamos. Voy a ver la restricción de la siguiente ecuación. Para que el seno de un ángulo sea 0, pues el ángulo debe de ser un múltiplo de pi. Pero en la restricción anterior ya estamos estableciendo que el ángulo es un múltiplo par. En particular, un múltiplo par es un múltiplo de pi. Por lo tanto, esta restricción satisface las dos ecuaciones de manera simultánea. Entonces, esta es la condición que necesito para que haya periodicidad. De manera equivalente, pues puedo pasar el k dividiendo y el omega 0 dividiendo del lado contrario. Entonces, ¿qué pasa? Tengo n0 entre k y del lado derecho tengo 2pi entre omega 0. Entonces, ¿qué pasa? n0 es un número natural, por lo tanto en particular es un entero. K es un entero, es un número natural, en particular es un entero. Entero entre entero me da un racional. Por lo tanto, como de este lado tengo un racional y tengo una igualdad, esta división debe de ser un número racional. Si esta división es un número racional, la señal es periódica, que es lo que se afirma aquí arriba. Ahora, si esto sucede, es decir, ya sabemos que es periódica, pues tomamos esta ecuación y multiplicamos y despejamos al n0 o multiplicamos por k. Entonces, pues el k pasa multiplicando. Entonces, recordemos quién era n0. n0 es un número entero. Y por definición de periodicidad, n0 es el número más pequeño. Por lo tanto,
para que en el lado derecho haya un número entero, como ya sabemos que esto es una fracción, se debe de elegir k un entero positivo de tal manera que esto sea un número entero, ya la multiplicación al final. Lo hemos escrito así, se elige k entero positivo para tener un valor de n0 entero. ¿Qué entero positivo eliges aquí? El primero que ocasione que este es el entero más chico. Puede haber varios valores de k que ocasionen eso, pero elegimos el k más pequeño que ocasione este valor. Y ese sería el periodo, ¿no? Lo estamos despejando. Entonces, ya que sabemos que es un número racional, multiplicamos por un número entero adecuado de tal manera que esto nos dé el entero más pequeño posible. ¿Ok? Entonces, pues ya la aplicación es muy sencilla. Por ejemplo, si tengo la señal g de n coseno de 2n, aquí pues evidentemente omega 0 vale 2. Entonces hago mi división. 2pi entre omega 0 se va el 2 y esto es pi. Esto no es un número racional, por lo tanto esta señal no es periódica. Así de sencilla es la aplicación. Entonces pues ya ni nos preocupamos por calcular el periodo porque pues no es periódica, ¿no? No vamos a encontrar esa longitud de repetición. Por otro lado, si tenemos una señal g de n igual a coseno de 5 tercios de pi n, pues en este caso omega 0 es 5 tercios de pi. Si dividimos 2pi entre omega 0, entonces tenemos 2pi entre omega 0 que es 5 tercios de pi y se van los pi's, hacemos la resolución de la fracción y nos queda 6 quintos. Evidentemente esto es un número racional porque es una división de entero entre entero. Por lo tanto, ¿qué se ha concluido? Pues lo que se ha concluido es que la g de n es periódica. Esta señal, cuando yo sustituya valores de n enteros, sí se va a estar repitiendo. Ahora me interesa saber la longitud de repetición, pues lo que hago es precisamente utilizar esta parte, ¿no? O como lo dice aquí en resultado, tomo esta división que ya sé que es un número racional que es 6 quintos y entonces multiplico por k de tal manera que esto sea el entero más pequeño posible. Entonces, si multiplico por 1, pues me queda 6 quintos, eso no es un entero. Si multiplico por 2, entonces sería 12 quintos, eso no es un entero. Si multiplico por 3 sería 18 quintos, no es un entero. Si multiplico por 4 serían 24 quintos, eso no es un entero. Si multiplico por 5 me quedaría 6. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tomando los valores de k en orden, el primer valor de k que ocasiona que esto es un entero es k igual a 5. Pero no me interesa el valor que tome k, sino me interesa el resultado, que es 6. Por lo tanto, esta señal tiene periodo 6, es decir, se repite cada 6 unidades. Obviamente, otro valor de k que ocasiona que esto es un entero es k igual a 10. Entonces me quedaría 10 entre 5 es 2, por 6, 12, pero no es el más pequeño. La definición de periodo es el número positivo más pequeño. Entonces vamos a graficar esto en un software, vamos a graficar esta señal, vamos a observar que no es periódica, vamos a graficar esta señal, vamos a observar que sí es periódica y vamos a observar que se repite cada 6 unidades. Entonces observemos lo siguiente. Generamos n, que es un vector de menos 15 a 15 de 1 en 1. Calculamos g como coseno de 2n, que es nuestra primera señal que no era periódica. Graficamos con stem. Stem genera precisamente estos puntos. En lugar de unirlos con segmentos de línea recta como lo hace plot, stem hace líneas verticales. Y localizamos los ejes y pintamos unos valores específicos. Prendemos una mallita para guiarnos en las alturas y en las horizontales y agregamos este título. ¿Okay? Entonces esta señal no es periódica, es decir, si la señal fuera periódica, en principio, pues la altura del 0, que es un 1, tendría que haber otro valor de n que también tenga altura 1, porque se supone que se está repitiendo. Y si observamos, pues resulta ser que no hay ningún valor de n que otra vez tenga altura 1 en este pedazo, pero a lo mejor uno podría decir, bueno, es que es la visualización, ¿ok? Pues podemos hacer un n más grande, ¿ok? Y entonces posiblemente si este n va de menos 50 a 50, pues va a haber varios puntos que tengan altura 1, pero no van a estar igualmente espaciados. Para que una señal se repita, pues resulta ser que una altura se repite cada periodo, es decir, si la señal fuera de periodo 4, este 1 se repetiría cada 4 valores enteros y no está pasando aquí. Obviamente eso no va a suceder aunque cambiemos el valor de n. Esto sería solamente una manera de argumentar que esta señal no es periódica, teóricamente ya salió y obviamente en la gráfica también va a suceder. ¿Okay? Por otro lado tenemos una señal que sí es periódica, que era
vamos a graficar en el mismo pedazo de menos 15 a 15, coseno de 5 pi tercios n, igual lo hacemos con stem, las x y las y, que es en este caso las n y las g, acomodamos los ejes, graficamos y aquí observamos que esta señal sí es periódica. Habíamos dicho que el periodo era de 6, entonces por ejemplo en 0 tiene altura 1 y en teoría la longitud de la señal dura 6 unidades, entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se vuelve a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se vuelve a repetir comenzando con altura 1. Yo estoy tomando, digamos, de referencia el 0, pero no importa en dónde tomes la señal. Si tú tomas 6 puntos, esos 6 puntos se van a estar repitiendo. Por ejemplo, supongamos que empezamos hasta aquí el menos 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta altura se vuelve a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta altura se vuelve a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se vuelve a repetir. Obviamente estamos en lo correcto, ¿no? Esta señal fue periódica y el periodo fue de 6 unidades.